Hola chicos, buenos días. Disculpen la tos. A ver, vamos a seguir con los temas del lenguaje. ¿Ya? La semana pasada habíamos hablado sobre lo que era la semántica y esta semana nos toca hablar de otra disciplina lingüística de suma importancia y que nosotros normalmente utilizamos y no nos detenemos a analizar, ¿no? Y debemos pues tener el conocimiento suficiente como para poder utilizar, ¿no? Que es la morfología. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver, vamos a empezar con el tema, vamos a hacerlo de manera prolija, vamos a hacerlo con bastante paciencia porque es un tema importante, ¿ya? Entonces, presten por favor bastante atención, ¿sí? Yo sé que a estas alturas quizás algunos de ustedes estén un poco cansados, ya se van a venir las vacaciones, que por cierto sí va a haber vacaciones, ¿ya? Al final del bimestre. Bueno, voy a comunicarles eso en los próximos días, ¿no? Y cuando se dé la situación, cuando nos informe la dirección, entonces les estaremos haciendo saber esa situación, ¿no? Yo sé que todos en casa pues están un poco estresados. Yo les puedo decir lo mismo, ¿no? Inclusive ya uno el bigote, la barba se está dejando, ¿no? Hasta que se acabe la cuarentena, pues no me voy a afeitar, así que ya vayan acostumbrándose a ver con un poco de bigote, ya me están saliendo canas, ¿no? Cosa que no me habían salido antes. Pero bueno, a ver chicos, yo sé que ustedes también deben estar igual, ¿no? Estresados, ya con cara de locos, ya todos, ¿no? Más de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, igual yo, ¿no? Ya más loco de lo que estaba antes. Entonces, vamos pues a tratar este tema que es muy importante, ¿sí? Yo creo que primero pues es bueno empezar con un poco de bromas, un poco de humor, ¿ya? Para distendir un poco la situación. No sé que es temprano, así es que, a ver chicos, vamos a ir pues empezando con el tema de una vez, ¿sí? Antes que nada, tenemos que saber, pues, cuál es el origen etimológico de la palabra morfología, ¿no? Viene de dos voces, que son dos voces griegas, que es morfo, ¿no? O morfe, y logos, ¿no? Morfe, que significa forma, y logo, que significa palabra. Entonces, es la forma de las palabras, ¿no? Entonces, la morfología, pues, se refiere a la formación de las palabras, ¿no? La morfología es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Entonces, todas las palabras tienen una estructura interna, no solamente en cuestión de silabeo, ¿ya? No solamente en cuestión de separación de sílabas o sílabas tónicas o sílabas átonas o para la tildación o en el caso de que haya un diptongo o un hiato, sino que todas las palabras tienen un análisis gramatical interno. Es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿no? Estas palabras necesariamente tienen una raíz, ¿no? Una raíz lexemática, ¿no? O sea, el lexema, y tienen unos sufijos que en este caso pues, pueden ser morfemas tanto flexivos como morfemas derivativos, ¿no? Es justamente todo lo que vamos a tratar el día de hoy pues en la clase de morfología. ¿Ya? Entonces ya hemos visto la etimología y ahora pasamos a la definición, ¿no? Ya les había dado un avance o una definición bastante general de lo que es la morfología, ¿no? Es el estudio, el estudio gramatical de la estructura interna de las palabras, ¿no? Entonces, nos dice la definición más formal, parte de la gramática que analiza los elementos constitutivos de la palabra, ¿no? Entonces, la estructura interna de las palabras y las clasifica en categorías funcionales, ¿no? Como sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, determinantes. Los elementos constitutivos son los morfemas. A ver,
lo que nos ha mencionado aquí como categorías funcionales son aquellas categorías que nosotros conocemos como categorías gramaticales, ¿no? Las categorías gramaticales nos indican pues cuáles son las funciones que cumplen las palabras dentro de una expresión, ¿no? Entonces hay palabras que nosotros vamos a ver que cuando las analicemos, son palabras que cumplen la función de sustantivos, de adjetivos, de determinantes, de artículos, de pronombres, de verbos, adverbios, adjetivos, no sé si había mencionado adjetivos, pero cada una desempeña un rol distinto y tiene una característica especial. A eso se denomina, al estudio de cada una de esas características determinado por la clasificación de la palabra, se denomina categoría gramatical. Entonces, estas categorías gramaticales son las que nos vamos a encontrar nosotros en el análisis formativo de las palabras, traducido al español, ¿no? Entonces, la morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras, las cuales nos van a dar como resultado las categorías gramaticales de cada una de las palabras que nosotros analicemos, ¿ya? Entonces, estos elementos, todos estos elementos que nosotros vamos a analizar morfológicamente, cada uno de los elementos mínimos de formación se denominan morfemas, ¿ya? Entonces, el morfema es la unidad mínima de estudio de la morfología, ya es lo que nosotros vamos a ver justamente ahora. Nos dice, número 2, el morfema. El morfema es la unidad mínima significativa de la lengua, desde el punto de vista morfológico, ojo, ¿ya? Porque cada una de las disciplinas tiene una unidad mínima. Por ejemplo, la fonética y la fonología tienen la fonema, tiene el fono, y la fonología tiene el fonema. La semántica tiene el sema, ¿no? Lo hemos visto la semana pasada. La sintaxis tiene a la palabra misma, ¿no? O las oraciones, que en este caso son las preposiciones, ¿ya? Y la morfología tiene a los morfemas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver cada una de estas disciplinas lingüísticas con detenimiento, ¿ya? Vamos a verlas paso a paso, pero tenemos que irlas viendo una por una. En este caso nos toca pues ver la morfología y pues por lógica, como cada una de estas disciplinas lingüísticas tiene una unidad mínima de estudio, la morfología tiene también, ¿no? Su unidad mínima, que en este caso es el morfema. ¿Qué es un morfema? ¿A qué nos referimos con morfema? Los morfemas son las unidades mínimas, son los elementos que forman a la palabra, ¿no? Dentro de una palabra nosotros vamos a encontrar varios morfemas, no solamente uno. Por ejemplo, la raíz de una palabra, ¿ya? La raíz de esta palabra va a ser un morfema, que es el morfema lexemático, o sea, el lexema, o sea, la raíz de la palabra, que contiene, ¿ya? Todo el contenido significativo, ¿ya? Valga la redundancia, ¿no? Contiene contenido, que contiene la carga significativa de la palabra. Por eso es que nosotros estudiamos la etimología. ¿Por qué? Porque esa etimología va a contribuir al significado de estas palabras, ¿no? Entonces, esa base, esa raíz, o lo que nosotros vamos a llamar de manera más técnica el morfema lexemático, ¿ya? Es el que contiene esa carga significativa, ¿no? Contiene la base de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo la palabra pan, ¿no? ¿Cuál es el morfema lexical? Pues todo, pan, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo panes, ¿no? Entonces ahí podemos dividir la palabra, sí, ahí sí ya tiene varios morfemas. Antes pan era un solo morfema, por lo mismo de que era pues un monosílabo, ¿no? Entonces pan, si nosotros decimos el plural panes, la palabra pan viene a ser el morfema lexemático, que es la raíz, ¿ya? Luego, la continuación o la sufijación ES, porque es panes, le estamos agregando ES porque estamos mencionándolo en plural, y ustedes saben pues que todas las palabras, las palabras que terminan en consonante, ¿ya?
se le agrega ES para poder darles el plural, ¿no? Que es el morfema flexivo, que vamos a ver más adelante. Ese ES nos está indicando morfema flexivo de número, ¿no? Entonces, pan, raíz, y el otro morfema flexivo de número. ¿Se dan cuenta? Ahí hay dos elementos ya, ahí hay dos morfemas. Uno que es la raíz o el lexema, ¿no? Y el otro que es el morfema flexivo, o sea, el accidente gramatical, ¿no? Ustedes saben que todas las palabras tienen accidentes gramaticales, tanto de género, de número, de tiempo, de modo, de aspecto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que todas las palabras se mencionan con un accidente gramatical también determinado. ¿Ya? Entonces, estos morfemas son esas unidades mínimas que nosotros estamos analizando. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? La unidad mínima significativa de la lengua, ¿ya? Es el morfema. Significado abstracto gramatical de la palabra. Ojo, entonces es el significado abstracto. El concepto de morfema no se confunde con el de sílaba ni con el de palabra. Entonces eso es lo que les mencionaba hace un momento. No es lo mismo hablar de morfología, hablar de separación silábica en cuestión de acentuación que hablar de separación o análisis morfemático, ¿no? Las palabras tienen una raíz lexemática y tienen los morfemas derivativos o flexivos que vamos a ver ahora. Entonces no es lo mismo ese análisis fonético-fonológico con el análisis morfológico. Son situaciones distintas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer el análisis, por ejemplo, la palabra árboles, ¿no? Vamos a hacer el análisis silábico, la división en sílabas. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ar, ¿no? Árboles, ¿no? No es árboles, no es árboles, es árboles. Entonces esta palabra es cuando lleva la tilde en la en la antepenúltima sílaba, ¿no? Se tilda, entonces esta palabra es esdrújula, ¿no? Y como ustedes saben, pues las esdrújulas se tildan todas, no hay regla de excepción, todas las esdrújulas se tildan. Entonces, esta es una separación silábica, pero ahora, si nosotros queremos hacer o desarrollar el análisis morfológico, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La raíz de la palabra o el lexema, el morfema lexemático, ¿ya? La raíz y luego los morfemas que pueden ser derivativos o flexivos, ¿no? Si yo digo la palabra árbol, ¿no? La raíz de esta palabra es árbol. Ustedes tienen que tener en cuenta, a ver, para que se les haga un poco más simple, chicos, que la raíz es hasta donde la palabra se mantiene estática, ¿no? Hasta donde la palabra se mantiene inamovible, invariable. Cuando a partir de la letra en adelante que la palabra varíe, ¿no? O cambie, entonces a partir de ahí comienzan los morfemas, ya sea derivativos o flexivos. Por ejemplo, acá tenemos la palabra árbol. Si yo digo arbolito, arbolazo, árboles, arboleda, ¿cuál es la palabra, cuál es la parte de la palabra que se mantiene estática, estable, invariable? Árbol, ¿cierto? ¿No? Siempre va a ser árbol, arbolito, ¿no? Arbolazo, arboleda, ¿no? O sea, árbol siempre se va a mantener estable. Entonces, árbol es la raíz, ¿ya? Es el lexema, es la base de esa palabra. Entonces hemos dicho que el lexema es la base significativa, ya es la carga significativa, el contenido significativo de esa palabra. ¿Ya? Esa es la raíz. Ahora, y este ES, ¿qué nos indica? Ya nos está indicando el morfema flexivo o derivativo. Nos está diciendo un arbolito, un arbolote, un arbolazo. No, nos está diciendo árboles. Simplemente nos está dando la característica del plural. ¿Ya? Ustedes saben, y les acabo de decir hace un momento, que todas las palabras que terminan en consonante, salvo que fuera S o X, ¿ya? Se agrega ES. ¿Ya? Entonces, si termina en consonante L, se agrega ES. ¿Ya? Árbol,
árboles. Entonces este ES nos está indicando que el plural, ¿cierto? Entonces ese será un morfema derivativo o flexivo. Los morfemas derivativos son aquellos que nos van a indicar, pues, aumentativos, diminutivos, ¿no? Igualitarios. Y los morfemas flexivos son aquellos que nos van a indicar los accidentes gramaticales. Entonces, este ES será un accidente gramatical, porque nos está indicando plural. Entonces, al ser un accidente gramatical, es un morfema flexivo. Entonces, ahí se están dando cuenta, ya no estamos separando en sílabas, como en el primer análisis silábico, ¿no? Separado en sílabas. Acá estamos separando, sí, pero estamos separando entre morfemas, ¿no? Morfemas lexicales y morfemas flexivos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Cómo son aquellos análisis morfemáticos, ¿no? Cómo podemos nosotros distinguir estos morfemas, los morfemas lexicales, de los morfemas gramaticales, cómo podemos nosotros diferenciar el morfema lexemático raíz de los morfemas derivativos o flexivos. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces hasta ahí yo creo que va quedando ya claro lo que es el morfema, ¿no? Es la unidad mínima de análisis morfológico. Distinto es a la separación silábica que podemos hacer en el análisis fonológico o fonético, ¿no? Si el morfema es la unidad mínima significativa de la palabra, desde el punto de vista morfológico, ¿qué será un morfo? A ver, nos dice, habiendo definido el morfema como la unidad abstracta, este se expresa a través de formas concretas, auditivas y gráficas. O sea, estas expresiones se analizan desde formas concretas, al momento de nosotros expresarlo oralmente o al momento de nosotros escribir esta palabra, o sea, de manera gráfica, ¿ya? Que corresponden a la pronunciación y a la escritura, denominados morfos, ¿no? Entonces, estas palabras que nosotros pronunciamos o escribimos son morfos, ¿ya? Que vienen a ser la unidad significativa mínima de la actuación, o sea, el habla, ¿ya? Entonces, al momento de nosotros expresar oral o escrito, ¿no? Toda esta palabra, toda esta expresión es un morfo, ¿ya? Esos morfos nosotros los podemos analizar y descomponer en morfemas. La palabra flores, por ejemplo, ¿no? Está constituida por el lexema flor y por el morfema ES. Ese morfema es un morfema flexivo, ¿ya? Que nos está indicando morfema flexivo de número, ¿ya? Es el concepto de ES, que es el número plural, se realiza a través de la configuración fonética morfo ES, ¿ya? Entonces tenemos flor más ES, flores, y nos está indicando que ya es un conjunto de estos elementos, ¿ya? Entonces nos está indicando un plural. Ahora, los alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Nos dice, muchos morfemas no se actualizan a través de un modo morfo, o sea, de manera concreta. Un buen número de ellos se expresan mediante más de una forma. A estas diferentes formas se adopta el morfo en su actualización, o sea, su concretización. Se denominan alomorfos, ¿no? Ejemplo, alumnos y panes. Aquí el morfema del plural aparece actualizado mediante los alomorfos. ES después de la consonante y S después de la vocal, ¿no? Entonces, si nosotros decimos alumno, ¿no? Esta palabra alumno termina en vocal y no hay que agregarle ES, ¿no? Todas las palabras terminadas en vocal, simplemente para la regla de pluralización, terminada en vocal se le agrega simplemente S, salvo cuando es Y, ¿no? O lo que nosotros conocemos vulgarmente como la Y. Cuando la palabra termina en Y, ¿no? Haciendo o sustituyendo a la I, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ley, ¿no? La palabra ley termina en Y, ¿no? Pero esta Y está haciendo las veces de I. Entonces, esta palabra
¿no? Entonces, también se le agrega ES, ¿no? Porque nosotros no decimos leyes, decimos leyes. ¿Ya? Entonces, estas palabras son alomorfas, ¿se da cuenta? ¿No? No son comunes, son alomorfas, no, o sea, no obedecen a la regla estándar, sino que obedecen a reglas particulares, ¿ya? O a excepciones de reglas. Dice, existen diversos tipos de alomorfos, por ejemplo, morfemas. En plural, los alomorfos son los que terminan en S y en ES. ¿Ya? Ejemplo, casas, que es el alomorfo, el estándar, el común, y flor cuando termina en consonante. Los diminutivos, it, ¿no? Acá hay acá hay un tema que siempre me preguntan, ¿no, profesor? ¿Cuál es correcto? ¿Piecito o piececitos? Ambos son correctos. Ambos son correctos, ¿por qué? Porque ambos están utilizando el infijo. ¿Ya? Nosotros vamos a ver más adelante lo que es una infijación. Ese infijo, it, piecito, ¿no? Y piececito, o sea, es doble infijación. ¿Ya? Entonces ambos son correctos. Nos dice acá el diminutivo it y sit, carterita, ¿no? La palabra normal, si no fuera it, fuera cartera, pero si le agregamos el diminutivo it, puede ser carterita, pero no necesariamente ese it se aplica para todas las palabras, ¿no? Algunas utilizarán, ¿no? Por ejemplo, el diminutivo sit, ¿no? Cuando la palabra termina o la base o la raíz termina en vocal, ¿no? Se le agrega CIT, no IT, ¿no? Por ejemplo, acá no podríamos decir hombrito, hombreíto, ¿no? Tendremos que agregarle C para poder hacer el diminutivo, hombrecito, ¿no? Que nos está indicando este infijo, nos está indicando diminutivo, y este sufijo final nos está indicando género, género masculino y número singular. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, no todas los morfemas, ¿no? Se aplican de la misma manera, ¿no? Por eso se denominan alomorfos, aquellas variantes de lo estándar. Ahora sí pasamos ya de lleno a lo que son las clases de morfemas. Tenemos primero según el grado de dependencia. A ver, tenemos los morfemas ligados y tenemos los morfemas libres. ¿Cuáles son aquellos morfemas ligados? Los morfemas ligados son aquellos que necesariamente tienen que ir unidos a otro morfema. Por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace un momento del diminutivo it. Es un morfema, nos está indicando diminutivo, pero ese morfema no puede ir solo, ¿no? Tiene que ir necesariamente unido a una raíz, ¿no? Entonces, si nosotros decimos hombrecito, ¿no? O carterita, ¿no? Entonces ahí ya ese it está teniendo una significación, ¿no? Y nos está indicando un diminutivo. Entonces un morfema es una unidad mínima con significación. Pero en este caso, estos morfemas ligados, ¿no? Son aquellos morfemas que dependen, que necesitan de una raíz para poder complementar. Por sí solos no pueden tener o no pueden formar una palabra o un término o un morfema con significación propia, ¿no? No son independientes, son dependientes. Dice, los morfemas ligados son aquellos que no pueden concretizarse en forma independiente, son ligados a lexemas o en morfemas. ¿Ya? Ejemplo, sillones, ¿no? La palabra ON nos está indicando un morfema, que es un morfema derivativo, ¿no? Porque nos está indicando un morfema derivativo aumentativo o diminutivo. Nos está indicando un morfema de característica, porque una cosa es decir silla y otra cosa es decir sillón, ¿no? Que en este caso puede ser un aumentativo, sí, el morfema ON, porque si decimos sillón, ya es una silla más amplia, más cómoda.
y el morfema ES, que nos está indicando que habíamos dicho, cuando termina en consonante la palabra, se agrega para el plural ES. Entonces, este ES, ¿ya?, nos está indicando morfema flexivo o derivativo. Flexivo, porque nos está indicando el accidente gramatical de número, ¿ya? Nos está indicando que es plural. Entonces, estos dos morfemas, si nosotros lo omitimos, sig, que es la base o el lexema de la palabra, ¿tiene significación? No. On, es, no significan nada, no nos dan indicativo de nada. Pero cuando lo juntamos a sillón, sillones, ahí sí, ya nos está indicando una característica específica de esa raíz. ¿Se dan cuenta cómo ya vamos uniendo las partes y se van dando cuenta de cómo sí se da el análisis morfológico? Entonces ya estos morfemas son ligados o son dependientes, ¿ya? Ténganlo bastante en cuenta. Ahora, si tenemos morfemas ligados, tendremos también los morfemas libres. ¿Cuáles son esos morfemas libres? ¿No? La mayoría de ellos son los monosílabos, ¿no?, que no necesitan de otros morfemas, o otros lexemas u otros morfemas para tener una significación. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice, son aquellos que se caracterizan sin el auxilio, o que se concretizan, perdón, sin el auxilio de otros morfemas, ¿no? Ejemplo, pan, sol, tú, tres, ¿no? Otro morfema, flor, ¿no? Son morfemas, son monosílabos que se caracterizan, pues, o son palabras que se caracterizan por ser independientes, o sea, no necesitan de otro morfema para poder tener una significación propia. B, por su contenido, tenemos morfemas libres por su contenido. Dice, morfemas lexicales. Son los de significación. Por ejemplo, lexema, mes, mesota, mesero. Lexema am, ero, amero, amado. Amero, bueno, amero no conozco esa palabra, pero amado sí, ¿no? O sea, son lexemas, son morfemas lexicales, son los de significación, o sea, son estos morfemas, ¿ya? Perdón, disculpen chicos, son estos morfemas que nos van a indicar determinado significado, ¿no? Y nos van a dar la variación o la disgregación de estas palabras, ¿no? Las variantes nos van a indicar palabras totalmente distintas, porque una cosa es decir, por ejemplo, pan, panadería, y otra cosa es decir panadero, no es lo mismo, están relacionadas por la significación lexical, ¿no? O sea, por el morfema lexical, por el lexema, están relacionadas, pero son cosas distintas. Una cosa es la panadería, donde se venden los panes, y otra cosa es el panadero, que es el que produce, crea, fabrica el pan, ¿ya? Entonces son morfemas por su contenido distintos, ¿ya? Y los morfemas gramaticales, ¿no? Entonces tenemos el morfema lexical es la raíz, ¿ya? Y los morfemas gramaticales son aquellos que nos van a indicar la derivación y la flexión, ¿ya? Entre los morfemas gramaticales, nos dice, son los que tienen significado gramatical, o sea, los que nos van a dar un agregado característico de la palabra, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra, como les había mencionado, pan, y le agregamos panera, ¿qué es una panera? Una panera es un recipiente donde se ponen los panes. Entonces, se dan cuenta, le ha cambiado el significado a pan, porque una cosa es el pan, que es la pieza de una mezcla de harina con agua y sal, ¿no? Que se cocina al horno. Eso es un pan, ¿no? Y otra cosa es una panera, que es un recipiente. ¿Se dan cuenta? Son cosas distintas. Entonces, estos morfemas gramaticales nos van a dar una característica específica de la palabra. Entonces, a diferencia de los morfemas lexicales, que son las raíces, la base, y los morfemas gramaticales son las derivaciones. En este caso podemos tener morfemas derivativos y morfemas flexivos. Ya habíamos dicho que los morfemas derivativos son aquellos que nos van a dar una característica
variable de la palabra, ¿no? Puede ser aumentativo, diminutivo, igualitario, puede ser causal, distintos tipos de morfemas derivativos. Y los morfemas flexivos son los que nos van a indicar los accidentes gramaticales de la palabra. ¿Ya? En este caso podemos nosotros decir que los morfemas flexivos tienen accidentes gramaticales de género, de número, cuando son sustantivos, adjetivos, y de tiempo, persona, modo, aspecto, cuando son verbos, ¿no? Lo que nosotros vamos a conocer más adelante como amalgamas. ¿Ya? Entonces, chicos, que quede claro, los morfemas libres, ¿ya? Los morfemas libres, perdón, los morfemas, según su dependencia, ya pueden ser ligados o libres y según por su contenido, pueden ser morfemas lexicales y morfemas gramaticales. ¿Ya? Por su dependencia, nuevamente, ligados y libres, y por su contenido, lexicales y gramaticales. Lexicales es la raíz de la palabra o el lexema, y los morfemas gramaticales son de los morfemas derivativos y flexivos, los que nos van a indicar derivación, ¿no? Aumentativos, diminutivos, y los flexivos que nos van a indicar accidentes gramaticales, género, número, tiempo, persona, aspecto, modo. Eso es lo que nos van a indicar los morfemas flexivos. Hasta aquí yo creo que me están entendiendo. Si no tienen alguna duda, pónganle pausa, por favor, y me preguntan, ¿ya? Yo estoy al pendiente de las preguntas o las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? Y si tienen algún inconveniente en comprender esta parte del tema, no duden en hacérmelo saber, ¿sí? Hasta aquí es la clasificación de... hemos visto la clase de los morfemas. ¿Ya? Ahora vamos a ver la clasificación estructural. ¿Ya? Hemos visto primero la clasificación según su dependencia y según su contenido. Ahora vamos a ver la clasificación estructural. Ya hemos visto que la raíz de la palabra se denomina lexema. ¿Ya? Las terminaciones o los morfemas derivativos, ¿no? Son los que nos indican una característica tanto aumentativa, derivativa, diminutiva, ¿ya? Funcional de la palabra. Y los morfemas flexivos nos indican los accidentes gramaticales de la palabra. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es algo que habíamos estudiado en razonamiento verbal desde inicio del curso, ¿no? Habíamos visto prefijación y sufijación de términos griegos y latinos, ¿no? ¿Se recuerdan esa parte? Ya, ahora vamos a ver justamente algo relacionado a ese tema, ¿no? Porque las palabras, desde el aspecto morfológico, presentan afijos. ¿Qué son los afijos? Son aquellas palabras que complementan el significado de la raíz. ¿Ya? Entonces, la clasificación estructural nos muestra una raíz, ¿no? O un lexema, que es la base de la palabra, que contiene el significado conceptual principal de la palabra. Por ejemplo, flor es la raíz, ¿ya? Y de esa palabra podemos derivar muchas otras palabras, ¿no? Aplicando morfema derivativo o morfema flexivo. Si queremos agregarle cantidad, ¿no? En cuestión de número, ¿no? Si flor está en singular, queremos agregarle a plural, podemos agregarle flores. Y flores vendrá a ser desde el punto de vista estructural, será un afijo, que en este caso será un sufijo. ¿Ya? Los sufijos son los que van delante de la raíz, ¿no? Son posteriores a la raíz. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora, no me quiero adelantar, ¿ya? Entonces, la raíz es el contenido significativo conceptual de la palabra, ¿no? Esa es la base significativa de la palabra. Ahora, ¿qué son los afijos? Dentro de los afijos, nosotros tenemos prefijos, sufijos e interfijos o infijos, ¿ya? Que no lo menciona aquí, o no sé si lo menciona más adelante, pero al menos acá en el tema de los afijos no menciona.
los infijos. Ya, pero bueno, lo menciona al final, pero lo vamos a mencionar igual acá, ¿ya? Dentro de los afijos tenemos los prefijos. ¿A qué se refiere prefijo? ¿Qué es pre? Yo creo que ya eso ustedes lo saben. No, pre es antes. Entonces, ese prefijo anterior a la raíz. ¿Ya? Podemos decir del término legal, ¿no? La ley. ¿No? Algo es legal porque obedece a la norma y a la ley. Y si le agregamos i como prefijo, sería ilegal. ¿Se dan cuenta? Está cambiando el significado de la palabra, ¿no? Está oponiéndose a la raíz, ¿ya? Está cambiando el significado en base a esa prefijación, ¿ya? Esa prefijación les va a dar una significación distinta a la palabra, ¿ya? O va a agregar un contenido, ¿no? Puede ser una significación distinta o agregar un contenido específico, ¿ya? Entonces, estos prefijos van antes de la raíz. Y si el prefijo va antes de la raíz, ¿dónde irá el sufijo? El sufijo va posterior, después de la raíz, ¿ya? Entonces tenemos, si legal, le agregamos el prefijo ilegal, y si decimos legalidad, que es la situación en la cual se encuentra sujeta a normas y leyes, ¿no? Entonces, se dan cuenta, legal es el ámbito, ¿no? Legal es el contexto o la acción real. Y la legalidad, perdón, la legal es la acción real y la legalidad es el contexto situacional. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, y si decimos ilegal, entonces es lo contrario, ¿no? Es algo que está fuera de las normas o desobedeciendo las normas. Y si decimos ilegalidad, es un contexto fuera del ámbito normativo legal, ¿ya? Entonces se dan cuenta cómo va variando la palabra según los prefijos y los sufijos, ¿ya? Estos prefijos y sufijos son denominados afijos. Ahora, ¿a qué se refiere un infijo? Profesor, usted mencionó un infijo. ¿Qué es un infijo? Ya, a ver, acá este ejemplo de sufijos nos menciona infijos. ¿Ya? Nos dice librito. Si yo digo librit, ¿se acuerdan que habíamos hablado de este it? ¿Ya? O. Este o es el prefijo. Y este it vendría a ser el infijo. ¿Por qué? In en medio de. ¿Ya? Entonces, tenemos la raíz libr, it, que es el infijo que está en el medio o entre dos partes, ¿no? Está entre la raíz y el sufijo. Este sufijo al final nos está indicando el género masculino. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sufijo, si desglosamos aún más la palabra, ¿no? Todo este hito sería el sufijo, pero si lo desglosamos aún más, este sería infijo y al final o sería el sufijo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos prefijos antes de la raíz, ¿ya? Antes del lexema, sufijos después de la raíz o lexema y el infijo que va entre o en medio de la raíz y el sufijo. ¿Ya? ¿Están comprendiendo, chicos? No se me vayan a desmayar, ¿ah? No quiero que después me echen la culpa de que les está dando un derrame cerebral por tanto conocimiento. No es tan difícil, una vez que le agarran el truco no es tan complejo, ¿ya? Pero para agarrarle el truco está la cuestión, ¿no? Pero bueno, ya, hasta ahí tenemos entonces clasificación estructural, ¿ya? Raíz, prefijos, sufijos, infijos, ¿ya? Listo. No hay más vuelta que darle. Ahora, la formación de las palabras. Acá venimos ya a un tema bastante importante, ¿ya? Esta formación de las palabras nos va a indicar la derivación o la composición o la formación exactamente, propiamente dicha, de cómo se estructuran las palabras, ¿no? Hay una raíz, hay una derivación, hay dos raíces juntas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver en varios ejemplos, ¿no? Corta uñas, ¿no? Son dos palabras, dos raíces que se han juntado. No hay lexema, perdón, no hay morfema, ¿no? Un corta uña.
un corta uña, no hay lexema. Entonces se dan cuenta, son dos lexemas que se han juntado y forman una sola palabra. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, la formación de las palabras. Primero, eh, este fenómeno de formación de las palabras se denomina derivación. ¿Qué es la derivación? Consiste en agregar un afijo derivativo a un lexema con el fin de modificar parcialmente, no completamente, su significado. Es, al parecer, el proceso morfológico más productivo en la lengua española. O sea, es el que nosotros utilizamos comúnmente. Si yo les digo de la palabra árbol, que hace rato utilizamos, a ver, ¿cuántas derivaciones de esa palabra pueden encontrar ustedes? Arbolito, árboles, arboleda, arbolazo, ¿no? Infinidad de palabras, ¿no? Esas derivaciones, ¿no? Es la raíz más varios morfemas derivativos, que pueden ser prefijos, sufijos, ¿no? Entonces, esa derivación de la palabra es justamente el fenómeno que más utilizamos nosotros al momento de utilizar la diversificación, lo que nosotros llamamos diversificar. O sea, podemos encontrar una gran gama de palabras, ¿no? Derivadas de una raíz, o sea, de una raíz primitiva o primigenia, ¿ya? Igual de pan. ¿Cuántas palabras pueden derivarse de pan? Eh, Panadero, panadera, panaderos, panaderas, panadería, empanada, panetón, ¿no? Imagínense cuántas palabras hemos mencionado. O sea, es una diversificación de esa raíz. O sea, se ha derivado en muchas otras palabras con un significado distinto, pero no totalmente distinto. O sea, no es diferente, sino un significado derivado de la raíz. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, pan, panera, arroz, arrozal. ¿Qué es un arrozal? ¿Ya? Es el lugar donde se siembra el arroz. Incapaz, ¿no? La raíz es capaz, pero le hemos agregado el prefijo in, que es aquella persona que no tiene la aptitud para realizar una actividad, es un incapaz. De viejo o vejez, ¿no? Vejestorio, viejito, ¿no? Ahí hay derivaciones de estas palabras, ¿no? Marianita también se da en los sustantivos, por supuesto que sí, ¿no? Cuando nosotros llamamos a alguien de una manera, pues, cariñosa, ¿no? Siempre lo decimos con un diminutivo, ¿no? Luisito, Jesucito, ¿no? Marianita, Rosita, ¿no? Entonces, esos diminutivos también son derivaciones, ¿ya? Sigamos. A ver, nos muestra acá una imagen que es el pez, ¿no? Podemos hacer aceite de pescado, ¿no? Harina, conserva, ¿no? O sea, la derivación de una palabra, ¿ya? En este caso nos estaba indicando, pues, con un ejemplo más gráfico, ¿no? De un pez, ¿cuántas cosas o cuántos elementos se pueden derivar? Aceite, harina, conserva. Ya, lo mismo se puede hacer a nivel lingüístico. De una palabra se pueden derivar en muchas otras. Tenemos la composición. ¿Qué es la composición? Nos dice, consiste en fusionar dos o más lexemas, ¿ya? Ojo, lexemas, raíces. Cuando hablemos de lexemas estamos hablando de raíces. Cuando hablemos de morfemas lexicales estamos hablando de raíces, ¿ya? Que pueden ser de igual o diferente categoría para constituir una nueva palabra con significado y configuración formal propia. Lo que les mencionaba hace un rato, ¿ya? La corta uña, corta, que viene del verbo cortar, ¿ya? Es un verbo, uña, que es una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sustantivo, verbo, corta, uña. Sustantivo y verbo se unen, ¿y qué forman?
forman un aparato que sirve pues para reducir, cortar, ¿no? Arrancar pedazos excedentes o sobrantes de las uñas. Entonces corta uñas. ¿Se dan cuenta? Se han unido dos lexemas distintos, ¿no? Para formar una palabra distinta también, ¿no? Con un significado propio. Por ejemplo, tenemos lustra, botas, ¿no? Lustra, que viene del verbo lustrar o sacar brillo a algo, y botas, que es un calzado. Se junta un verbo más un sustantivo y se utiliza para designar a la persona que se encarga o que tiene como profesión, ¿no? Limpiar los zapatos. Entonces se dan cuenta, cieguituerto, ¿ya? También, bueno, este ejemplo es un poco dudoso, ¿no? Pero mejor lustra botas, eh, corta uñas, ¿ya? De manera tradicional, esta se subdivide en yuxtaposición, ¿ya? Composición y parasíntesis, ¿ya? Este fenómeno morfológico se divide en tres también, ¿no? Que es la yuxtaposición, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Raíz con raíz, saca corchos, cubre camas, o sea, son dos raíces que no varían una ni la otra, ambas conservan su base significativa. ¿Ya? Saca corchos, ¿para qué sirve? Para sacar el corcho, saca corcho. Entonces no varía el significado de ninguna de las dos palabras, se mantiene. Cubre cama. ¿Qué es un cubrecama? Es una manta que sirve para cubrir la cama, es un cubrecama. Entonces no varía ninguna de las dos palabras que se juntan. Eso es una yuxtaposición, o sea, dos palabras del mismo nivel conservan su significación, pero se unen para formar un nuevo término. ¿Ya? Abre latas, gira sol, parabrisas, igual. ¿Ya? Número 2, composición. Dice, la composición propiamente dicha, una de ellas varía o las dos palabras. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la composición propiamente dicha, una de las dos palabras va a variar. Generalmente es la primera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la camiseta de la selección, ¿cómo se le denomina? ¿Qué colores son? Blanco y rojo, ¿cierto? Pero nosotros decimos, vamos a apoyar a la blanca roja. No, decimos blanqui roja para que tenga una correcta pronunciación y no suene de manera grotesca, ¿no? Entonces, la primera varía y la segunda mantiene su significado, ¿ya? Entonces, esa es la composición. Es la composición también más una derivación, ¿ya? Ropa vejero, ¿ya? Número 3, la parasíntesis. Se da al mismo tiempo la derivación y la composición. Ambas se dan al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos decir ropa vejero, ¿no? Es una palabra parasintética, ¿no? Tenemos, hay otros ejemplos. Esperen, a ver, voy a buscar el otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la palabra, por ejemplo, ultramarino. Ya, se me había ido de la cabeza. Ultra, que es un prefijo, ¿no? Que quiere decir más allá. Mar, que es la raíz lexemática, ¿no? Ino, que es relacionado o basado en el mar, ¿no? O que tiene composición marina, ¿no? Relacionado específicamente al elemento del mar. ¿Ya? Entonces, ultramar, ino. ¿Se dan cuenta? Ahí hay composición más derivación, o sea, son dos palabras juntas. ¿Ya? Ultra, mar, ino, que es la derivación. Ultra y mar, que son composición. Son dos palabras que se van a juntar para designar a otra. Otro ejemplo más claro, a ver, algo que ustedes deben conocer, ¿no? Porque han ido muchas veces, yo me imagino, ¿no? Por ejemplo, la palabra quinceañero. La palabra quince,
años, ¿no? 15 años se juntan para formar, ¿qué? La fiesta que se celebra al momento de cumplir los 15 años, ¿no? O sea, al momento de cumplir 15 años de edad se celebra un 15 añero, ¿ya? Al momento de nosotros designar dos raíces, 15 y años, más ero, estamos designando a la fiesta, a la celebración de esos, de ese cumplimiento de años, ¿no? 15 añero, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí en la parasíntesis, ¿ya? Se da la composición, o sea, dos raíces juntas, los dos raíces se juntan, más la derivación. Eso es una parasíntesis. Tenemos dentro de la parasíntesis general, ¿no? Y la parasíntesis específica. La composición más la derivación, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ilegalidad, y, que es un prefijo, legal, ¿no? Se juntan estas dos palabras, ahí hay prefijación y sufijación, ¿ya? Hay parasíntesis general, ¿no? Y en parasíntesis específica, ¿ya? En parasíntesis específica ahí sí tenemos 15, año, ero. Dos raíces más un sufijo, 15 añero. Eso es una parasíntesis específica, ¿ya? Entonces, chicos, acá estamos viendo ya los, las variantes, ¿no? La clasificación de estos fenómenos de la composición de la formación de las palabras. Entonces, dentro de la formación de las palabras tenemos la derivación y la composición, ¿no? En la derivación es cuando una palabra se deriva en muchas relacionadas con esa raíz, y en la composición es cuando se juntan tanto la raíz o el lexema con los morfemas, o se juntan dos lexemas o dos lexemas más morfemas, ¿no? En este caso, cuando se junta un lexema más un morfema, entonces es una composición simple, ¿ya? Cuando se juntan dos raíces y cada una mantiene su significado, es una yuxtaposición, ¿no? Saca corchos. Cuando hay una composición propiamente dicha, es cuando una palabra es compuesta, pero también tiene una derivación. Por ejemplo, lo que les decía hace unos instantes, ¿no? El ejemplo, leal, desleal, que es una palabra compuesta, desleal, ¿ya? Leal es aquella persona que siempre te acompaña, siempre va a estar a tu lado para apoyarte, es una persona leal. Desleal es aquella persona que te traiciona, y deslealtad, ¿ya? Ahí nos está dando una característica. Altad es una característica en cuestión moral, ¿ya? Deslealtad, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ahí hay una composición propiamente dicha. Composición más derivación. Ahora, tenemos también la parasíntesis, ¿ya? Que es la composición más derivación, o composición más raíz más sufijo, ¿ya? Habíamos dicho pues la palabra raíz más raíz, 15, año, ero, 15 añero, ¿ya? Que es una celebración, pues ya ustedes saben bastante bien, ¿no? En composición más derivación, ultramarino, ultramar, ultra, que es más allá, ¿no? Mar, que es la raíz lexemática, y marino, ¿no? Que es ino, que es todo lo relacionado a. Entonces, ahí tenemos una parasíntesis. Ropa vejero, ¿ya? También es una parasíntesis. Ropa vieja ero, ¿no? Ropa vejero. Ahí hay una parasíntesis también, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, espero me estén entendiendo. Estamos avanzando ya, casi llegamos a la mitad del tema, ¿ya? Para que ustedes pues puedan desarrollar los ejercicios más adelante. No, justamente ahí nos menciona el ejemplo ropavejero que les había puesto hace un momento, ¿no? Siete mesino, igual, siete mesino, o sea, la persona que ha nacido en el séptimo mes, o sea, antes de lo normal, ¿ya? Y por último,
tenemos un fenómeno también de formación de las palabras denominado la onomatopeya. Yo me imagino que ustedes sí saben lo que es una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Consiste en la formación de las palabras imitando los ruidos, quizás de la naturaleza, quizás de algún objeto o quizás de algún animal, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos cómo ladra un perro, hace guau guau. Ya, ese guau guau es una imitación del sonido que hace el animal. Eso es una onomatopeya. ¿Ya? Ahora, los sonidos que realiza cada uno de estos animales tiene un nombre específico. Por ejemplo, el perro ladra, el gato maulla, ¿no? El elefante barrita, el toro brama, el agua chapalea. El agua al momento que hace el sonido que cuando cae, cuando choca con las rocas, eso es un chapaleo. Por eso cuando nos dicen las mamás, ¿no? Estás chapaleando todo el rato, o sea, estás jugando con el agua, el sonido que haces al momento de golpear el agua. ¿Ya? Entonces, esa es hasta ahí la la formación de las palabras, ¿ya? Lo que es la morfología tradicional. Esta morfología tradicional que hemos visto, que es la más funcional, que es la más simple, es para que ustedes pues, puedan comprender el aspecto más dinámico, ¿no? Más práctico que ustedes van a encontrar y van a desarrollar, ¿ya? Luego, ahora nos toca desarrollar la morfología postmoderna, ¿no? Que ya es más lingüística, ya es más técnica, que es el tema que yo voy a desarrollar, pero en la siguiente clase, ¿sí? Porque ya yo creo que hemos avanzado lo suficiente en este tema, ¿no? La morfología didáctica, ¿no? Que es aquella que se da con ejemplos, se da más práctica. La otra ya es más teórica, ¿no? Ya es un poco más compleja, que viene a ser bien, vamos a estudiar lo mismo, vamos a verla desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista semántico, ¿no? La formación de las palabras, ¿ya? Justamente nos menciona aquí criterios sintácticos, criterios semánticos y criterios distribucionales, que es lo mismo que nosotros ya hemos visto. ¿Ya? Los morfemas gramaticales, morfemas flexivos, morfemas derivativos, morfemas libres, no libres, ligados, dependientes, los criterios distribucionales, prefijos, sufijos, infijos. ¿Ya? Entonces, esta morfología postmoderna, ¿no? Es un tema más lingüístico que es un tanto teórico, pero es lo mismo que hemos visto en esta primera parte, pero ya con una connotación más gramatical, hablando desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a quedarnos ahí, ¿ya? En realidad, los otros temas, o sea, esta morfología posmoderna, viene a ser casi lo mismo, ¿ya? Que lo mismo que hemos visto. Simplemente vamos a leer esta primera parte. Nos dice, la morfología es una parte de la gramática cuyo objeto de estudio consiste en el análisis de la estructura interna de las palabras y tiene como objetivo delimitar, definir y clasificar las unidades del componente morfológico, cosa que ya hemos hecho. Ya hemos delimitado, hemos definido y hemos clasificado a las palabras. B. Describir cómo tales unidades se agrupan en sus respectivos paradigmas. ¿Qué quiere decir en sus respectivos paradigmas? Cómo se agrupan al momento de la formación. No puede ser la distribución, puede ser la derivación. A eso se refiere con los paradigmas. Y C. Explicar el modo en que las unidades integrantes de la palabra se combinan y constituyen conformando su estructura interna. ¿Ya? También ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se conforma el lexema, los morfemas derivativos y flexivos, ¿no? Es lo mismo, solamente que visto desde un punto de vista más científico, formal, ¿no? Más teórico. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vamos a quedar ahí hasta este concepto de la morfología postmoderna. El resto es lo mismo del tema que ya hemos realizado, ¿ya? Y ya yo les
avisaré para en la siguiente clase hacer un breve repaso de esto antes de pasar al siguiente tema, que es la categoría gramatical del sustantivo. ¿Ya? Entonces nos quedamos hasta ahí, chicos, ¿ya? Y van a resolver la práctica y la autoevaluación. ¿Ya? Solamente eso, y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero lo hayan entendido. Si ha quedado algo en el aire o alguna duda, por favor no duden en hacérmelo saber y yo les voy a dar las pautas específicas para que puedan entender este tema. ¿Sí? De todas maneras, el video lo tienen a disposición y a disponibilidad, lo pueden ver una y otra vez, retroceder, adelantar para poder entender bien este tema. ¿Sí? Entonces, chicos, nos estamos viendo en la siguiente sesión.